Hola amigos y colegas, bienvenidos a otro video más de Marauto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. Hoy vamos a presentar otro caso diagnóstico. Tenemos un Ford Fiesta, el cual tiene varias luces encendidas. Acá la estamos viendo en el tablero. Tiene el airbag, ABS y también el problema de que el cliente dice que le está calentando el vehículo. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede en cada una de estas fallas. Voy a hacer 3 videos distintos para no hacer un video tan largo, ya que prefiero hacer 3 videos cortos que no nos ponga ese video tan largo y podamos ver cada uno. ¿Okay? Bueno amigos, antes de comenzar el video, les invito a suscribirse, a compartir, darle me gusta, apoyen al canal para seguir subiendo este tipo de contenido. Ok, como les dije, tenemos un Ford Fiesta, el cual el cliente primero manifestaba, ¿no? Que calentaba. También que el vehículo tenía la luz de ABS y de AIBA encendida. ¿Ok? Vamos a empezar por el diagnóstico de calentamiento. Acá primero que todo vamos a ver códigos de error, si hay algún código que nos ayude, que esté afectando el vehículo. Ahí entramos y solamente tenemos el código señal de velocidad del vehículo, el único código que nos está dando. ¿Ok? De todas maneras, bueno, vamos a entrar también a los datos en vivo, ya que recuerden que los códigos no lo son todos. Tenemos que ver los datos para ver si de verdad hay alguna deficiencia en la temperatura o no se le llene bien el sensor, cualquier tipo de fallo que esté pasando. ¿Ok? Acá podemos ver que tenemos temperatura en este momento de 80 grados. Podemos incluso, tenemos el aire acondicionado encendido, pero vamos a apagarlo para, para dejar que suba la temperatura y ver qué ocurre. Ok, continuando con el video, acá estamos viendo que tenemos la temperatura del motor en 77 grados y podemos observar que bueno, está bien de nivel de líquido refrigerante. Vamos a esperar que caliente y ver qué ocurre, ¿no? Para ver qué está pasando. Bueno, en esta parte tenemos la temperatura del refrigerante del motor, la tenemos a 95 grados. ¿Qué vimos acá en esta parte? Bueno, que el vehículo en sí ahí, bueno, se puede observar, pero está el ventilador encendido. Pero sí, fíjense lo que estaba pasando. Voy a regresar un poco el video para ver si lo pueden observar. Acá en esta zona, primero, van a ver que gotea, cae agua, y segundo, que el envase está hasta arriba. Vamos a ver, ahí se puede observar claramente cómo bota el agua y el envase está hacia arriba, lo que indica que estaba botando el refrigerante por la tapa. Ahora, si hacemos un análisis, vamos a regresar un poco más al video. Lo importante es analizar lo que pasa, ¿no? Fíjense la temperatura que tiene el motor con el ventilador encendido. Y la temperatura que tenía no era suficiente para que el carro calentaba, y ese era como que dice el fallo que hizo el cliente. Fíjense que tenemos 95 grados. El cliente pensaba que estaba calentando porque el ventilador estaba encendido y salía agua o refrigerante por el envase. Aquí el diagnóstico estaba un poco sencillo, un poco analizando las cosas. Aquí esto mayormente pasa cuando la tapa está mal, amigos. Tenemos la tapa del radiador en mal estado, entonces ahí solamente sería reemplazar la tapa. Muchas veces también pasa que el propio envase está malo y la tapa no sella si compramos la tapa nueva. Pero con la temperatura que tenía el vehículo no era para que calentara, o por lo menos no estaba mostrando signo de calentamiento. Acá podemos ver en otro video, lo tenemos acá en 96 grados, teníamos rato probando, ¿no? Y ya todo estaba perfecto, estaba trabajando bien el vehículo. Ahí tenías el aire acondicionado encendido para ver cómo trabajaba también con el aire, ya que se había comprado la tapa. También nos encontramos que al cliente le habían hecho comprar un sensor de temperatura, un fallo muy típico. Cuando se hace un diagnóstico, se empieza a adivinar y se reemplazan piezas
que no está mala, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre es parte de lo que se ve del diagnóstico del día a día. Acá tenemos otro video, vamos a mostrar ya que, fíjense, ahí tenía rato encendido el vehículo, ahí ya no se ve el goteo, fíjense incluso el nivel del envase está perfecto. Voy a mostrarles la tapa, fíjense la tapa, totalmente nueva, para se reemplazó y ya con eso terminamos nuestro diagnóstico. Decía por este lado, entonces acá podemos ver la tapa mala, ya por ese lado habíamos, como que dice, resuelto este problema, ¿ok? Bueno amigos, creo que este video lo voy a dejar hasta acá, un video corto para que vean que a veces un diagnóstico no sea tan largo, solamente es cuestión de analizar las cosas que pasan. Si no necesitamos tanta herramienta, si no analizando podemos incluso dar un diagnóstico, ¿ok? Bueno amigos, les invito a suscribirse, compartan, denle me gusta y nos vemos en un próximo video.